river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Vamos a continuar el día de hoy con esto que estamos viendo. De hecho, empezamos con una cosa un poquito nueva. No, lo mismo de esquemas. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a ver esto que son esquemas netterianos. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Realmente. Lo único que tienen que recordar es lo que es un anillo netteriano, y a partir de los anillos netterianos pues toman su definición estos los esquemas netterianos. Y así son en general muchas de las propiedades con los que, o muchos de los apellidos con los que llamamos a los esquemas. Va a tener que ver con las propiedades de los anillos. Recuerden que todo esquema está formado por partes afines, tiene una cubierta afín, y dependiendo de cuáles sean las propiedades de esos anillos que forman el esquema afín, pues nuestros esquemas será. Claro, hay ciertos detalles que hay que ver porque tenemos que ver cómo se pegan, ¿no? Pero en general así está la cosa. Vamos a ver esquemas netterianos y lo que son las variedades algebraicas. Aunque la definición que da este libro de variedades algebraicas es un poquito más general, pero bueno, es nada más para tomarlo en cuenta. En su momento haré la aclaración respectiva, ¿no? Vamos a empezar con una definición. Entonces, ¿qué es un esquema? Digo, un esquema X es netteriano, vamos a decir que es netteriano. Y por cierto que aquí hago también una observación. En muchos lados escriben netteriano con mayúscula, como le hace el libro. Pero como ya, pues ya es una palabra que ya están utilizándolo como un adjetivo, ¿verdad? Ya no proviene el nombre propio. Muchos otros autores lo escriben con minúscula. Netterianos, ¿no? O sea que ya con minúscula. Y creo que yo lo empecé escribiendo con mayúscula y luego lo escribí con minúscula. Y así es cierta. Creo que en español creo que se debería escribir con minúscula porque ya es ya no es ya no es el nombre propio, ¿no? Ya no es netter, ¿no? No es un anillo de netter, es un anillo netteriano. Netteriano ya es un adjetivo, entonces creo que se debería escribir con minúscula. Pero bueno, el libro lo escribió con mayúscula, pues así lo escribí yo. A lo mejor lo debería de corregir. O se debe escribir con mayúscula, ya me dirá. Ok. Entonces, un anillo es netteriano si es la unión finita, si se puede escribir como una unión finita de abiertos afines, XY, que vamos a llamar XY, a esos abiertos afines, de tal manera que las secciones en cada uno de esos abiertos afines esté dada las secciones sea un anillo netteriano, ¿no? Es un abierto afín, entonces cada una de las secciones en cada uno de esos abiertos afines es un anillo netteriano. Y eso para todo y de la cubierta. Entonces aquí, aunque después vamos a ver este refinamiento, pero digamos que en principio, así a priori, esto me está diciendo que solamente tiene una cubierta de abiertos donde cada uno de los abiertos entonces es afín, y el anillo ahí, que define ese abierto afín, es un anillo netteriano. Eso no quiere decir en principio que para cualquier abierto que yo me tome, ¿verdad? O para cualquier cubierta de abiertos que yo me tome, entonces el anillo, el de las secciones en ese abierto, sea netteriano, ¿de acuerdo? En principio eso no lo quiere decir, pero vamos a ver más adelante que de hecho eso pasa. Pero digamos por la definición, no podemos inferir eso directamente. Entonces decimos que un esquema es localmente netteriano, pues si nada más pasa esto localmente, es decir, si para cada punto tiene una vecindad abierta, de tal manera que esa vecindad abierta es netteriana, ¿de acuerdo? Entonces va a ser localmente netteriano si cada punto tiene una vecindad abierta. Entonces, fijan la diferencia, ¿no? Hay una cuestión de finitud en esta diferencia, ¿no? Que sea netteriano quiere decir que se puede cubrir con un número finito de abiertos, tal que bla, bla, bla. Y que sea localmente netteriano, pues que cada punto tiene una vecindad, donde la vecindad es netteriana. Entonces, así en principio, no es cierto que localmente netteriano sea netteriano. Por supuesto, netteriano es localmente netteriano, pero localmente netteriano no tiene por qué ser netteriano. Ok. Entonces, vamos a ver las siguiente proposición que nos clarifica un poco qué onda con estos anillos netterianos. Entonces, sea X un esquema netteriano, y de hecho, por cierto, habría que entender qué es lo que me dice la geometría de esto, ¿verdad? Precisamente. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere decir que un anillo sea netteriano? ¿Qué es lo que quiere decir que el anillo sea netteriano, al menos como esquema afín, ¿no? ¿Qué es lo que eso nos implica? Más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, sea X un esquema netteriano, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Entonces, todo subesquema abierto o cerrado es netteriano. Entonces, fíjense lo que me está diciendo esto, ¿no? En particular, ustedes saben que si yo me tomo un abierto de un espacio, un abierto de un esquema, ese abierto
se puede convertir en un subesquema, ¿verdad? Es un subesquema de forma natural, dándole la gavilla restricción, ¿no? Haciendo la restricción de la gavilla al abierto U. Entonces, en particular, lo que me está diciendo es que todo esquema abierto, ¿no? Todo subesquema abierto es netteriano, que es más o menos lo que les decía arriba, ¿no? Entonces, me tomo un abierto, bueno, el abierto es netteriano, pero eso no quiere decir que las secciones globales de ese abierto sea un anillo netteriano, sino más bien lo que quiere decir es que se puede cubrir con un número finito de abiertos afines, de tal manera que cada uno de esos abiertos afines, el anillo que define es netteriano, ¿no? Lo digo porque luego hay cierta confusión, pero para que quede claro que no es lo mismo, ¿no? Que el abierto sea netteriano, que todo abierto sea netteriano, no es lo mismo, incluso que los abiertos afines, ¿no? Si U es un abierto afín en particular va a ser netteriano, eso incluso en principio ahorita eso tampoco quisiera decir que las secciones globales del abierto afín, es decir, el anillo que define ese abierto afín, tenga que ser netteriano. Repito, la definición de netterianidad tiene que ver con que exista una cubierta, ¿verdad? Existe una cubierta de afines, de tal manera que los abiertos son netterianos. Claramente nos gustaría que si yo me tomo cualquier otro abierto afín, el anillo sea netteriano, ¿verdad? Y eso es lo que les digo que se refina, pero se tiene que refinar, es decir, lo tenemos que demostrar que así pasa. Entonces, más aún, para todo punto X en el anillo local, me tomo todo punto, digo, para cada punto X en X me fijo el anillo local, entonces el anillo local también es netteriano. Okay. Entonces, la parte 2. Entonces, para cada abierto U de X, las secciones globales, o XU, es netteriano. Ándale, ¿no? Entonces, no que no, tanto estarles insistiendo para que finalmente sí sea cierto, ¿no? Entonces, si yo me tomo un abierto U, ¿qué creen? Que sí, o sea, que el hecho de que existe una cubierta finita, donde lo puedo cubrir por anillos netterianos, sí implica que si me tomo un abierto U, entonces las secciones globales de ese abierto son netterianas, lo cual es maravilloso, ¿verdad? Es como una propiedad, digamos, son las cosas de los esquemas, ¿no? Como una propiedad que en principio se define para una cubierta, y de hecho una cubierta finita, va a implicar directamente que si yo me tomo cualquier abierto, entonces el anillo es netteriano. Entonces, eso nos facilita mucho la vida, ¿no? Realmente nos facilita mucho la vida. Si tengo un esquema netteriano, ya sé que las secciones globales en cualquier abierto, y en particular en cualquier abierto afín, es netteriano. Aquí, nuevamente, aquí notar que estoy diciendo que el anillo de secciones globales es netteriano, ¿no? O sea, ya no es, sí ven la diferencia entre decir que el abierto es netteriano a decir que el anillo de secciones globales es netteriano. Digamos, esto es un poquito más fuerte, ¿no? Que un abierto sea un subesquema netteriano quiere decir que se puede cubrir por abiertos afines, de tal manera que cada afín es un anillo netteriano. Pero ya esto es más fuerte, ¿no? Es decir, que el abierto, me tomo secciones globales, digo, las secciones en ese abierto, entonces ese anillo es netteriano. En particular, si U es afín, entonces OXU es el anillo que define ese abierto afín, es el A del espectro de A, si U es el espectro de A, y entonces ese anillo tiene que ser netteriano, ¿no? Ok, entonces vamos a ver la demostración. Entonces, bueno, lo primero que sabemos es que por definición, que tenemos que X es una unión finita, ¿verdad? Es una unión finita de esquemas afines, que son abiertos, y de tal manera que las secciones globales de cada uno de estos abiertos afines, eso sí lo sabemos, es un anillo netteriano. Entonces, eso sí lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a demostrarlo primero. Vamos a tomarnos un subesquema, y entonces que sea tanto o abierto o cerrado, y entonces vamos a demostrar que entonces ese esquema es netteriano, es decir, que existe una cubierta finita con esquemas afines. Entonces, ¿qué será la cubierta finita? Pues es más o menos fácil de adivinar. Si sea es un subesquema, y vamos a suponer primero que mi subesquema, bueno, voy a primero que es abierto, pero digamos primero vamos a tomarlos abierto cerrado de X. Y entonces lo primero que tenemos que ver es que nos basta ver que Z intersección XY, ¿no? Si lo intersecto a Z con cualquiera de estos abiertos, es netteriano. O sea que la intersección de Z con cualquiera de los abiertos que yo estoy tomando ahí es netteriano. ¿Y por qué me basta ver que este es netteriano? Bueno, pues porque si esta intersección se puede cubrir con cartas afines, ¿verdad? Con cartas afines, de tal manera que cada uno de estos abiertos afines es el espectro de un anillo netteriano. Entonces, como los XY son finitos, entonces Z completamente se va a poder cubrir con estos abiertos afines que son netterianos y va a ser una cubierta finita. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos bastaría ver que solamente las intersecciones con estos abiertos afines son netterianos. ¿Sí? Repito el argumento, ¿verdad? ¿Por qué basta? Bueno, pues porque si estos cuates se pueden cubrir, tiene una cubierta de abiertos. Aquí hay que tener cuidado cuando el esquema es abierto, cuando el esquema es cerrado. Digamos que si el set es abierto es clarísimo, ¿no? Porque cualquier abierto de aquí es nuevamente un abierto de todo el esquema, ¿no?
porque sería la intersección de los abiertos. Entonces, cualquier abierto aquí es un abierto del esquema. Entonces, si yo cubro esto por abiertos afines, de tal manera que el anillo que define ese abierto es noetheriano, entonces, como tengo un número finito y los XY forman un número finito, entonces también eso sería una cubierta de todo Z, ¿verdad? Que por abiertos afines, donde cada anillo es noetheriano. Entonces, ahí está. Y cuando es cerrado, un subesquema cerrado, entonces, recuerden que los subesquemas cerrados están soportados sobre un cerrado del conjunto. Entonces, de hecho, puedo poner, o sea, quitarle un poquito la cosa del esquema y decir, Z es un cerrado de X. Pero como cerrado de X, la topología que le damos a este cerrado es la topología relativa. Es decir, un abierto del cerrado, un abierto de este conjunto, es la intersección de un abierto global con este conjunto, ¿verdad? Y entonces, nuevamente decir que este es noetheriano quiere decir que existe un número finito de abiertos, ¿verdad? De un número finito de abiertos, de tal manera que cuando los intersecto con este conjunto, pues son iguales al espectro de un anillo, ¿verdad? Son iguales al espectro de un anillo con ese AI noetheriano. Pero aquí notar que el XY es un abierto, ¿verdad? El XY es un abierto. Entonces, estos cuates están en particular adentro del XY, entonces tendrían que ser abiertos de XY, ¿no? Entonces, son abiertos de XY tales que intersectarlos con Z, digo, me dan una cubierta finita y que vuelve a ser noetheriano. Entonces, regreso a la misma situación, porque son abiertos de XY, entonces serían abiertos. Entonces, en particular puedo, también es el mismo argumento de que existiría un número finito, ¿verdad? Un número finito de ellos, en general, cuando me tomo todos los X. Ok, entonces por eso es que basta, ¿verdad? Restringirme este caso. Y es lo que vamos a hacer. A continuación vamos a restringirnos a la situación en que queremos demostrar que Z intersección XY es noetheriano. Pero restringirse a que Z intersección XY es noetheriano es lo mismo que asumir que de entrada mi conjunto X o mi esquema X era un esquema afín, porque recuerden que cada uno de estos XY es afín y entonces este cuate es un cerrado en XY. Y entonces lo que estaríamos suponiendo, o lo que estamos haciendo con esto es simplemente pues, cambiar mi esquema original por el esquema XY, que es un esquema afín, y entonces demostrar que cualquier cerrado, ¿verdad? Cualquier subesquema cerrado de este esquema afín es noetheriano. Entonces podemos asumir de entrada que si X es el espectro de un anillo, o sea que si X es afín, y Z es un subesquema cerrado del espectro de un anillo, entonces hay que demostrar que es noetheriano. Si les queda claro, ¿verdad? Que si esto sucede, en general, entonces pues, lo puedo hacer para este como un subesquema cerrado de XY, ¿verdad? Y XY es un esquema afín, y entonces ahora sí, por lo que le habíamos dicho, como todos estos es un número finito y se puede cubrir con abiertos, entonces el original Z también se podrá. Entonces vamos a asumir que X es igual, es afín, y entonces que Z es un subesquema cerrado. Y entonces asumir que X es el espectro de A con A noetheriano. Repito, podemos tomar A noetheriano y es justamente porque el XY sabemos que es noetheriano, ¿no? Y estamos en esa situación. Entonces, así lo vamos a tomar. X es el espectro de un anillo con A noetheriano. Entonces, el caso número 1 es suponer que Z es abierto. ¿Sí? Por cierto, esa suposición que yo hice o esta cosa que decimos, vas a ver que este noetheriano funciona tanto para abiertos como para cerrados, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora, suponiendo que X es el espectro de A, pues entonces nada más vamos a tomar los dos casos en que Z es abierto y que Z es cerrado, ¿no? La observación que yo aquí le hice la de abiertos era muy sencilla, y la de cerrados es la que hay que tener un poquito más cuidado. Al final sí. Entonces, vamos a tomarnos Z abierto del espectro de A. Y entonces, si Z es abierto, ¿verdad? En la topología de Zariski, pues entonces es el complemento de un cerrado, y sabemos que todos los cerrados se ven como los BDI para I algún ideal, ¿no? Entonces, el Z es el complemento de un BDI, ¿no? Donde I es un ideal de A, pero, ¿qué es lo que sabemos de A? Pues que es noetheriano. Entonces, como es noetheriano, entonces mi ideal tiene que ser finitamente generado. Que por si es finitamente generado, le vamos a poner f.g, ¿no? A partir de ahora, nada más para simplificar, ¿no? Entonces, que I sea finitamente generado, esto es porque mi anillo es noetheriano. Entonces, yo puedo tener un número finito de generadores, le llamé F1, FK, por decirle, ¿no? Tenemos un conjunto finito de generadores. Pero aquí la cosa importante es que ustedes tienen que notar que este ideal es en realidad la suma de estos ideales principales, ¿no? Es la suma de los ideales principales de los elementos que generan. Ideal I, y esto lo pongo pues simplemente para averiguar quién es ese abierto. Entonces, si yo me tomo el BDI, esto se puede expresar como la intersección de los abiertos, de los BDFs I, ¿no? O sea, de los cerrados de estos principales, si quieren, de los BDFs I. ¿Sí? BDI es la intersección de estos cerrados.
Y por lo tanto, pues el complemento, ¿verdad? El complemento, que es Z menos B de I, pues tendría que ser la unión de los complementos, y los complementos son exactamente los abiertos principales. Entonces, digamos que este Z es una unión finita de estos abiertos principales, donde los abiertos principales pues, están determinados por los generadores que yo escogí de mi ideal y que, por cierto, no es único, ¿no? Yo podría haber escogido otros generadores, pero bueno, no importa. El hecho es de que se puede escribir como la unión finita de estos abiertos principales. Y nosotros sabemos que cada uno de estos abiertos principales es afín, ¿verdad? De hecho, sabemos perfectamente quién es el anillo que realiza a DFI como el espectro de ese anillo. Entonces, de hecho, sabemos que DFI es el espectro de la localización de mi anillo original en el elemento FI, ¿no? Eso es lo hemos estudiado hasta el cansancio. Entonces, lo único que nos falta ver es ver que estos anillos son, o sea, si yo les argumento que los AFI son eterianos, entonces ya acabamos, ¿verdad? Entonces, porque estaría cubriendo a mi Z como una unión de afines, una unión finita de afines, de tal manera que los anillos que me definen afines son eterianos. Entonces, básicamente, lo que vamos a argumentar, que es un argumento realmente sencillo de álgebra conmutativa, que la localización de los anillos neuterianos es siempre neuteriano. O sea, siempre yo me tomo un anillo neuteriano, entonces la localización del anillo neuteriano siempre es neuteriano. Por lo tanto, bueno, no sé si eso lo tenga que recordar rápidamente, lo recuerdo, ¿verdad? Si yo tengo un anillo neuteriano, recuerden que la localización o los ideales de la localización están en biyección. Si yo tomo un conjunto multiplicativo S, entonces los ideales de la localización están en correspondencia biyectiva con los ideales de A que no cortan a S, cuya intersección con S es el vacío. Hay una correspondencia biyectiva que preserva orden entre los ideales de A y los ideales de A que no cortan a S y los ideales de la localización. Entonces, en particular, vamos a utilizar la condición de neuterianidad, ¿verdad? De cadenas ascendentes, ¿verdad? O sea, si yo me tomo una cadena ascendente de ideales en la localización, entonces esa cadena ascendente de ideales corresponde a una cadena ascendente de ideales que no cortan al conjunto multiplicativo, pero a fin de cuentas es una cadena ascendente de ideales, y como mi anillo es neuteriano, pues entonces tiene que ser una cadena estacionaria, se tiene que estacionar eventualmente, y por la biyectividad nuevamente eso quiere que mi cadena original también se estaciona, ¿no? Ese es, digamos, el tipo de argumento. Digamos que para algunas cosas demostrar cuestiones de neuterianidad en términos de que los ideales son finitamente generados es más fácil, y en algunas otras la de las cadenas es más fácil. A mí siempre me ha gustado más la de las cadenas, o sea, tomarme cadenas ascendentes y ver que son estacionarias por alguna razón, pero el libro lo hace con generadores y bueno, pues está también bien, ¿no? Pero por ejemplo, este argumento yo siento que es mucho más fácil de verlo con las cadenas ascendentes. Además, esto de las cadenas ascendentes, la neuterianidad, tiene una interpretación geométrica inmediata, ¿no? Una interpretación geométrica inmediata, entonces, pues porque los ideales corresponden a variedades, ¿verdad? O corresponden a cerrados en la otra dirección. Entonces, por ejemplo, digo, de una vez lo menciono ya que estoy tocando ese tema, ¿verdad? Si tengo un esquema afín neuteriano y me tomo una cadena de ideales, ¿verdad? Una cadena de ideales en el anillo, entonces esto corresponde a una cadena de cerrados. Y entonces la neuterianidad, en términos de espacios topológicos, me va a decir que toda cadena descendente de cerrados, contenidos uno dentro del otro, ¿verdad? Es estacionaria, ¿no? Esa es la parte equivalente de neuterianidad para esquemas, digamos, afines. Me tomo un esquema afín, me tomo una cadena descendente de cerrados, y entonces toda cadena descendente de cerrados es estacionaria. Entonces es una cosa completamente geométrica, ¿no? Si ustedes se imaginan una variedad algebraica, tómense una subvariedad allá adentro y luego una subvariedad, o un conjunto algebraico, digamos, de las variedades algebraicas usuales. Entonces me tomo un subconjunto cerrado allá adentro, quiere decir que no se van a poder no van a poder construir una cadena al infinito, ¿verdad? Descendente con estas cosas, sino que van a terminar en un momento determinado, o sea, que tiene que ser finita, ¿no? Es decir, me tomo un espacio grande, me tomo hipersuperficies, luego los corto con otro y me van quedando como de dimensión más chiquita hasta que de repente ya no puedo bajar más, ¿no? Digamos, es como esa es la idea, como tomo sus variedades una dentro de otra, me tomo un plano, luego adentro de un plano es una recta, y luego adentro de un recto un punto, y luego ya no puedo bajar más, ¿no? O sea, es como que siempre que tengo una cadena voy a llegar a un punto en el que ya no puedo bajar más. Y no necesariamente tengo que bajar de la dimensión, ¿verdad? Podría tomarme sus variedades de la misma dimensión, incluso. Digamos, cuando no estoy en situaciones no irreducibles, ¿no? Si tengo varios componentes, siempre puedo tomar sus variedades de la misma dimensión, pero no importa cómo lo haga, la neuterianidad geométricamente me dice esa situación, que siempre va a llegar a una situación finita. En cambio, en términos de los generadores,
Por supuesto, también se puede entender en términos de generados, pero como que en términos de generadores tiene que ver más como con las funciones, ¿no? Es como que fijarme en los ideales que sean finitamente generados, estoy como diciendo cosas de cómo son las cartas, ¿no? Las funciones en los cerrados, ¿verdad? Que estoy estudiando, ¿no? Entonces hay una relación interesante entre las funciones, digamos, entre la gavilla asociados a estos esquemas neuterianos y esta imagen topológica que les estoy presentando. Bueno, entonces ahora que retomamos la definición, entonces ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos a mi esquema como una unión finita de esquemas afines, donde los DFI son los espectros de estos anillos que resultan ser las localizaciones, y como la localización en anillo neuteriano es neuteriano, entonces tenemos que Z se puede escribir con las condiciones que definen a los esquemas neuterianos, y es decir, Z es neuteriano. Entonces, para el caso abierto, pues en realidad era muy sencillo. Y entonces ahora la cosa es que, ¿qué podemos hacer para el caso cerrado? ¿Qué pasa si Z es cerrado? Entonces, aquí, nuevamente, la demostración tampoco es muy difícil y recae en otra de las propiedades de neuterianidad que se estudian en álgebra conmutativa. Y recordando cómo se ven los cerrados, ¿verdad? Cómo se ven los cerrados de un espacio fijo. Entonces, supongamos que Z es cerrado. Entonces, como Z es cerrado, entonces estudiamos un buen rato, ¿verdad? Que los cerrados son isomorfos como esquemas, ¿verdad? Al espectro de A módulo unideal, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la estructura de esquema cerrado que yo les he dado. Es decir, yo tengo realmente un encaje que se factoriza a partir del cerrado, ¿verdad? De subconjunto cerrado, pero digamos que ya a estas alturas ya todo el mundo reconoce que Z es isomorfo como esquema al espectro de A módulo I, dependiendo el I dependerá de cuál es la estructura de su esquema cerrado, del encaje que le estamos dando, ¿verdad? Es isomorfo este espectro, ¿verdad? Y como cerrado, concretamente es el B de I adentro del X, ¿no? Si recuerdan, ¿verdad? Que los cerrados no quedan únicamente determinados por linealidad, se les pueden dar distintas estructuras. Pero esto ya escojo una estructura, digamos, bueno, no más bien no escojo, sino Z ya es un subesquema cerrado, entonces ya viene con una estructura, pero de todas maneras sé que es uno de estos, ¿no? Y su espacio topológico, digamos, el espacio topológico soportado es este BDI, ¿no? Es homeomorfo al BDI. Entonces, como es neuteriano, entonces yo sé que el cociente es neuteriano, ¿verdad? Y entonces aquí, si no se acuerdan de este argumento de que por qué el cociente es neuteriano, es nuevamente recordar que hay una relación biyectiva que preserva órdenes entre los ideales de A y los ideales entre los ideales del cociente y los ideales de A que contienen ahí, ¿verdad? Hay una relación biyectiva entre los ideales del cociente y los ideales de A que contienen ahí. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Si yo aquí me tomo una cadena ascendente de ideales, esta cadena ascendente de ideales corresponde a una cadena ascendente de ideales de A que contienen ahí. Pero en todo caso aquí es finita porque este anillo es neuteriano. Entonces, como este anillo es neuteriano, entonces la cadena original también tendría que ser finita. ¿De acuerdo? Se puede hacer también en términos de ideales finitamente generados, pero nuevamente siento que aquí es muy, muy fácil. De hecho, lo que les decía Edgar la vez pasada, ¿verdad? Como módulos, entonces A módulo I, digamos que un anillo es neuteriano si solamente si A módulo I e I son neuterianos, ¿no? Si yo me meto en una asociación exacta a A con A módulo I y el kernel de I es I, entonces el anillo es neuteriano si solamente si los extremos son neuterianos, ¿no? Entonces hay una biyección. Entonces, de hecho, nos estamos utilizando básicamente como una parte de esa proporción. Es neuteriano, entonces el cociente es neuteriano, ¿no? Ok, entonces también era fácil, ¿no? Bueno, entonces lo que estamos viendo es que A módulo es neuteriano y eso ya acabamos, ¿no? Entonces, si es cerrado, de hecho, es el espectro de alguien y ese alguien ya es un anillo neuteriano, entonces era más fácil aún porque la cubierta pues, estaba por un único elemento, es ese cuate, y ya es neuteriano, ya era neuteriano. Entonces, la punto 3 en realidad es la aclaración, ¿verdad? Que tenemos que ver en la parte 1 que no la dijimos, ¿verdad? En la parte 1, ¿dónde estoy? En la parte 1 dice que todo subesquema abierto cerrado es neuteriano y más aún para todo punto X las localizaciones son neuterianas. Entonces cuando hice la parte 1 no dije nada de esta parte, entonces ahora lo vamos a ver. Vamos a ver que para cada punto X estas localizaciones, estos tallos son neuterianos. Pero nuevamente esto es pues, porque las localizaciones son neuterianas, ¿verdad? Se sigue pues, la locación de anillos neuterianos es neuteriano. Entonces no hay nada que decir. Va todo punto, si quieren, en X, está en una carta afín o está en una de estas abiertos afines que cubren el neuteriano y ahí ese punto
está dentro del espectro de un anillo neuteriano, y entonces cuando me voy al tallo, el tallo es el mismo, ¿verdad? Estoy utilizando esta propiedad, ¿verdad? De que si me tomo un punto en un esquema y me fijo en su tallo, ahora ese punto puede estar en un abierto afín. Y ahora, ¿qué pasa si me fijo en el tallo de ese abierto afín como subesquema? Pues tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sí? Pero entonces aquí la ventaja es que ya que estoy en un abierto afín, el tallo sé específicamente quién es, yo sé que es la localización, ¿verdad? El tallo, si el punto lo veo para un esquema afín, como el espectro de A, el tallo es el espectro de la localización en ese punto visto como, es en el AP, ¿verdad? Es en la localización del anillo, es el AP, donde P es el punto, el primo correspondiente a ese punto. Y bueno, y esa propiedad, ¿verdad? Que el tallo es el mismo independientemente si lo tomo en X o en el abierto que lo contiene, el abierto afín que lo contiene. Entonces, se sigue pues que la localización de anillos neuterianos es neuteriano, entonces es una consecuencia directa. De hecho, por cierto, el libro para demostrar esta parte 2, ¿verdad? Que el cerrado es neuteriano, más bien utiliza la parte de abajo. Bueno, en fin, creo que era más fácil así. Bien, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces ahora vamos por la parte B. Entonces déjenme regresar nada más para que nos acordemos. No había tal parte. La parte B es para cerrados. Ahorita lo hicimos. ¿Qué hicimos aquí? ¿Cuál es la parte B? ¿Qué está pasando aquí? Es que cambió su numeración. Sí, sería para ver abiertos en general. Ajá. No necesariamente subesquemas abiertos. A ver, aquí yo primero demostré. Entonces, todo esquema abierto, cerrado. Ya demostré el 1, ¿verdad? O sea, esto es, en vez de A, digamos, este sería A. Mejor vale la pena entonces que le pongo aquí A. En realidad este sería el A y este sería el B, digamos, ya para seguir con la notación. Que todo subesquema abierto cerrado es neuteriano, más aún para todo X en X o X es neuteriano. Es lo que acabamos de mostrar. Entonces nos falta la parte B que dice que para cada abierto U de X, las secciones en ese abierto U también es neuteriano, ¿no? Es lo que nos falta demostrar. Ok, no quiero esto. Entonces vamos a tomarnos B, un abierto afín. Y tendrá que tomarme un abierto afín. Vamos a ver qué dice la proposición. Para cada abierto U de X o U es neuteriano. ¿Y yo por qué me lo tomé abierto afín? Tengo la impresión que le metí la cosa de que sea afín sin necesidad. Se me hace que aquí el afín se lo puse cuando estaba escribiendo, pero no es necesario. Déjenme, lo voy a tachar, así, no lo voy a borrar, lo voy a tachar, porque vamos a ver ahorita en la demostración, hay que estar atentos a ver si realmente requiero que sea abierto afín o no. Entonces, por lo pronto, lo que digo a continuación no requiero. Entonces, si U es un abierto, entonces U es neuteriano por A. O sea, es un subesquema neuteriano, porque en principio me determina un subesquema, todo abierto me determina un subesquema abierto. Y entonces, por lo tanto, U es neuteriano por A. Y eso quiere decir que entonces U se puede escribir como una unión finita de abiertos afines, con U el espectro de AI, ¿verdad? Donde ahora sí el AI es neuteriano. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? No necesitaba que fuera abierto afín, simplemente es un abierto. Y ahora sea U el espectro de A. Aquí sí estoy utilizando que hace afín. Sí. Entonces creo que ese es mi error. Es tomarme U el espectro de A. Entonces, más bien yo lo que necesito, en vez de tomarme el U el espectro de A, déjenme corregirlo ahorita antes de que vaya más adelante. Entonces, más bien lo que me voy a tomar es que me voy a fijar en las secciones globales. Me voy a fijar en las secciones globales de ese U, y este es el que voy a llamar A, ¿no? O sea, las secciones globales de mi esquema, lo voy a llamar A. Déjenme ahora borrar esto para que no se quede 2 segunditos. Ahí está. Entonces, sea A las secciones globales, ¿no? O sea, me voy a tomar A las secciones globales, estoy abierto. Pero así ya, para no suponer que mi abierto es afín, simplemente, de hecho, lo que yo quiero demostrar es que este A es neuteriano, ¿no? Es lo que yo quiero demostrar. Entonces, no necesitaba. Y sea I, un ideal en A, ¿no? Entonces, yo lo que quiero demostrar es que este I es finitamente generado. Voy a utilizar esa caracterización de los neuterianos.
Pues por demostrar que este I es finitamente generado. Entonces, como UI es un subconjunto de U, entonces yo tengo pues, la aplicación de las restricciones que va de A a I, ¿verdad? O sea, de las secciones de U a las secciones de I. Entonces, si es ahí, no necesito tampoco para nada que sea fin, simplemente me tomo. Entonces, me tomo el morfismo de A a I, que es el morfismo de la restricción, ¿verdad? ¿Sí? De las secciones en U a las secciones de UI, ¿no? Entonces, recuerden que el UI es el espectro de ahí y las secciones en UI es exactamente ahí. Entonces, por eso tengo este morfismo, que es el de las restricciones. Y entonces, voy a fijarme en la extensión del ideal I. Es decir, yo tengo mi ideal I aquí. Entonces, me fijo en la extensión del ideal I. Me fijo en la imagen del ideal I aquí adentro y entonces me fijo luego en el ideal generado por la imagen. Entonces, sea I es lo que se llama la extensión, ¿no? O sea, que es el ideal generado por I, la extensión. Entonces, lo que tenemos es que este cuate, ¿verdad? Este I es un ideal en AI, pero como los ideales en AI, como AI es noetheriano, entonces el I es finitamente generado. Y esto I es finitamente generado para todo I. Y entonces, digamos nuevamente que si ese I yo lo puedo generar por un número finito de elementos, esto no es para hacer un argumento, está dentro de AI. Entonces, pero fíjense que ese I, este I está generado por los elementos de I, ¿verdad? O sea, son combinaciones, digamos, de elementos de I o de imágenes de los elementos de I con los elementos de AI, ¿no? Entonces, en particular, cada uno de estos generadores finitos, o cada uno de estos elementos capaces de generación finita, se puede expresar como una suma de elementos en I por elementos de I, digamos, o de las imágenes de I, ¿verdad? Por elementos de I, es finitamente generado. Entonces, eso quiere decir que cada FI es una suma finita de elementos de esta forma, digamos, con los GIs en I, o bien, aquí lo estoy poniendo en I porque está haciendo como un abuso de notación, realmente, ¿no? Entonces, en la imagen de I, ¿verdad? O sea, los GIs, lo que quiero es que estos GIs están en la imagen de I bajo este morfismo, ¿verdad? Porque recuerden que eso es lo que estoy haciendo. Pero bueno, así lo puse porque es más claro. Bueno, no sé si es más claro, o sea, no sé por qué. En realidad lo debí haber escrito como la imagen, no importa. O sea, como GDIs, o aquí si quieren como phi de GDIs, HJ con el GI aquí adentro. A lo mejor. Pero como no le puse nombres de morfismo, creo que se entiende. A ver, si hubiera algo que no estuviera claro, entonces le agrego lo que tengo que agregar para que sea la imagen. Lo que pasa es que como aquí los I lo estoy escribiendo como I por ahí, entonces, pues por eso es que lo estoy escribiendo así, ¿no? O sea, como un elemento en I por un elemento HI, HJ o HJ en AI, ¿no? Entonces, cada uno de estos generadores se puede escribir como una suma finita de múltiplos de I, digamos, de múltiplos de I, es lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces, ahora voy a generar un nuevo ideal, JI, que va a ser exactamente el ideal generado por estos GIs, ¿no? Entonces, estos GIs son de todos elementos de I, entonces, por supuesto, el ideal generado por estos J's, pues está dentro de I. ¿Sí? Y entonces un ideal JI está generado por esto, y es un ideal finitamente generado ahora, que está dentro de I, y que tiene la propiedad que pues, sus imágenes me generan el mismo ideal. Es decir, cuando yo me hago la extensión de JI, ¿verdad? O sea, JI es un ideal aquí nuevamente. Cuando hago la extensión de JI, pues el ideal que generan es exactamente el mismo, ¿no? Porque estoy justamente generando estos generadores. Entonces, me generan exactamente el mismo ideal. Y entonces ahora lo que me voy a tomar es J a la suma, digamos, de todos estos ideales JIs. O sea, es decir, me tomo a todos los generadores. Esto pasa para cada I. Esto que estoy haciendo, esto pasa para cada I, ¿verdad? Me tomé las imágenes, me tomé el AI, pero esto pasa para cada I, lo hago para todos. Y entonces me tomo J, todos son ideales de I. Entonces me tomo J como la suma de todos esos ideales. Entonces sigue como los XIs es un conjunto finito, como hay un número finito de estas AIs, ¿verdad? Entonces, este J sigue siendo generado por un número finito de elementos. Sigue generado por un número finito de elementos y sigue pasando que, por supuesto, la imagen de este J aquí adentro, pues me sigue generando el I, es decir, y para cada I, J, que es igual a la suma de los JIs, cuando yo me fijo en su extensión, pues me sigue dando el AI. Y esto pasa para cada I, ¿verdad? Recuerden que yo aquí tengo un morfismo de A, cada uno de los AIs, que son un número finito. Entonces, cuando me fijo la extensión en cada uno de ellos, me sigue dando ahí. Bueno, ¿qué hemos ganado hasta ahora? Pues lo que construí ahora es un ideal. Bueno, yo partí de un ideal I, que lo que quiero demostrar es que ese cuate es finitamente generado. Yo no sé qué es ese cuate es finitamente generado, pero lo que hice fue construir un ideal J que está dentro de I. Este J está dentro de I, por supuesto, donde J es finitamente generado y que básicamente cumple la misma propiedad.
o digamos que desde el punto de vista de los AIs, o desde el punto de vista de estos abiertos, es lo mismo. ¿En qué sentido? Pues que cuando los extiendo, ¿verdad? Que digamos que cuando los restrinjo, entonces los UIs lo ven igual, ¿no? El J, en los AIs, en los anillos OAI, aquí no es OAI, esto debería ser en AI, y lo puse OAI porque realmente sería O de UI. Mi dislexia. Entonces este no es O de AI, este sería AI tal cual, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo. Y eso lo puse así, déjenme ponerlo aquí, porque O de UI, digamos, es igual al AI, ¿no? O el OX de UI es el AI, ¿no? Tal cual, por eso lo había puesto así, ¿no? Es el generado, pero no debería ser el AI, porque ya estoy tomándome el AI aquí. Entonces, repito, ¿verdad? Este ideal J cumple la propiedad de que cuando lo veo, cuando lo restringo, digamos, ese ideal al abierto más chiquito, al abierto I, se ven iguales, ¿verdad? Se ve como el I, que es la restricción del ideal I, pero es lo mismo que la restricción del ideal J, se ven iguales. Y entonces lo que ahora afirmamos es que, de hecho, I tiene que ser igual a J. Entonces, por lo tanto, el I sería finitamente general. Y eso es lo que vamos a demostrar. Y nuevamente se muestra por una cosa de localizaciones. Entonces, ya sabemos que J está dentro de I, y eso está muy bien. Podría haber intentado hacer la contención del otro lado, pero creo que lo más fácil no es hacer la contención, sino fijarse más bien en el cociente. Y entonces, como yo me voy a fijar en el cociente, lo que voy a ver es que el cociente de estas cosas es trivial, por lo tanto, I sería igual a J, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? De hecho, el libro es el que lo hace así, entonces, y la manera de ver que son iguales es ver que las localizaciones son cero, ¿no? Para todo X. Entonces, si yo me tomo un X en el espectro de A, entonces yo lo que sé con ese X del espectro de A es que X pues, corresponde a un ideal primo P en A. Entonces, el ideal primo P que corresponde lo vamos a llamar simplemente P, aunque otras veces lo hemos llamado P subíndice X, pero aquí lo vamos a llamar P, ¿no? De hecho, todo elemento X o todo el ideal primo es de esta forma, ¿no? Todo elemento X en el espectro es un primo. Ahora, yo tengo que, por las condiciones que habíamos puesto hace ratito, yo tengo que J en AI es igual que I por ahí, ¿no? Son las restricciones. Y entonces eso quiere decir que en los abiertos, ¿verdad? O sea, que en este abierto, en el global, ¿verdad? En el espacio, el I como un ideal en el global, y aquí se ven iguales. Entonces, si X sí está aquí adentro del UI, entonces yo puedo localizar. Y entonces, cuando yo localizo, como uno es la restricción del otro, entonces tienen que ser iguales. O sea, J de ahí localizado en el ideal P, que es lo que sería localizar este cuate en el punto X, ¿verdad? En el punto X, y entonces me tomo el ideal y lo localizo, pues también es un ideal de aquí adentro, lo puedo localizar como módulo. Sería esta parte, es igual a esta localización, ¿no? Y eso pasa para todo P. Para todo P en el abierto correspondiente, ¿no? A ver, yo digo que de aquí ya automáticamente se concluye pues, que los cuates tendrían que ser los mismos. Como ideales tienen que ser los mismos I y J. Pero bueno, si quieren lo vemos así. Entonces, si yo me tomo este cociente y lo hago tensor a P, que es la localización de esta cosa, ¿sí? Como en la localización estos dos cuates son iguales, entonces esta cosa lo que me está diciendo es que es igual a 0 para todo P. Y entonces eso implica, ¿verdad? Recuerden que ser 0 es una propiedad local. Esta es la localización, ¿verdad? En todos los primos P. Entonces, como ser 0 es una propiedad local, entonces eso quiere decir que esto pasa para todo P, ¿eh? Para todo P. Entonces, digo, para que no se confunda con lo que sea plano o fielmente plano, ¿no? No estoy diciendo nada, o sea, porque la fielmente planaridad implicaría automáticamente que J módulo I sería 0. Pero yo no estoy diciendo aquí fielmente planaridad, simplemente estoy diciendo que estas localizaciones son 0 para todo P. Y entonces eso automáticamente implica, ¿verdad?, que el cociente es 0 y por lo tanto, pues I sería igual a J. Y entonces lo que demostramos es que mi ideal I, de hecho, es finitamente generado. Y de hecho, hasta dijimos quiénes son los generadores, ¿no? ¿Verdad? Fijarse en todos los cuatitos que estaban ahí. Ok, entonces está interesante. Entonces eso ya demuestra que las secciones globales de una vértice fija no necesitaba para nada esta parte afín. Esto yo lo puse, entonces ahora sí, digamos, lo puedo borrar. ¿Estás de acuerdo? Que no necesitaba que la vértice sea afín, ¿no? Ahora sí lo puedo borrar, no lo utilicé. Más bien lo que quería eran las secciones globales, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues eso. Ya tenemos que si yo me tomo cualquier abierto,
Entonces sus secciones globales, aquí la tendría que poner. Entonces las secciones globales es un anillo netteriano. Entonces esto, en pocas palabras lo que estoy demostrando es que si yo tengo A un anillo, ¿verdad? Entonces decir que A es netteriano sí solamente si AP es netteriano para todo P primo, ¿verdad? Eso sí es cierto, ¿verdad? Si yo tengo un anillo, entonces decir, para ver que es netteriano bastaría ver que es netteriano en la localización, que las localizaciones son netterianos para todo primo P. O sea, porque si es netteriano, entonces las localizaciones son netterianas. Pero si una localización es netteriana no es necesariamente cierto, pero aquí lo que estaríamos viendo es que... y eso no es cierto, ¿verdad? Si hay un número finito, sí, aquí estoy diciendo, o sea, la hipótesis de finitud es importante, ¿verdad? Es decir, que existía, para ver que era finita en general, que existía una cubierta finita, ¿verdad? De anillos donde las localizaciones eran netterianas. Entonces, si esto yo lo traduzco a álgebra conmutativa, me diría que si yo tengo un anillo A y me tomo, si hay un número finito de ideales primos que me generan a todo el espacio, es decir, si el ideal 1 se puede escribir como una suma finita de ideales primos, entonces bastaría ver para que A sea netteriano que las localizaciones en cada uno de esos primos sean netterianas. Básicamente es lo que estamos demostrando, ¿no? Con esta afirmación. Ok, entonces, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien, entonces sea acá ahora un campo, vamos a definir lo que es una variedad, lo que define como variedad de este libro. Entonces sea acá un campo. Entonces, ¿qué cosa es una variedad afín? Primero definimos lo que son las variedades afines sobre un campo. Y entonces simplemente lo definimos como un esquema afín, que es el espectro de A, de tal manera que A es una K-álgebra finitamente generada sobre K. O sea, eso quiere decir que sea de tipo finito, es una álgebra de tipo finito, es una álgebra finitamente generada, eso es simplemente una variedad. Y esta es la noción, es una noción muy general. De hecho, yo creo que la definición de variedad algebraica más aceptada es que sea como esta, pero además le pides que sea irreducible y que que no tenga nipotentes, ¿no? Que se llama que sea reducida, ¿no? Que sea irreducible y reducida. Entonces aquí no, aquí está aceptando a variedades algebraicas, a cosas incluso con nipotentes, una cosa mucho más general. Entonces, una variedad afín sobre qué es un esquema, que es isomorfo al espectro de un anillo, es un esquema afín, de tal manera que A es una álgebra, es un esquema sobre K, donde esa álgebra es una álgebra finitamente general. Eso se llama que el álgebra es de tipo finito, ¿no? Sobre K. Y eso básicamente lo que quiere decir es que esa álgebra es un anillo de polinomios, es el cociente de un anillo de polinomios en un número finito de variables, ¿no? Que hace una álgebra finitamente general quiere decir básicamente que existe un anillo de polinomios con un morfismo suprayectivo de ese morfismo de polinomios A, y por lo tanto A sería isomorfo a un cociente del anillo de polinomios en un cierto número de variables, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que en general una variedad algebraica? Entonces, una variedad algebraica sobre K es un K-esquema, ¿no? De tal manera que existe una cubierta finita por abiertos afines, XY, de tal manera que cada XY es una variedad afín, ¿no? Sobre K. Entonces, una variedad algebraica es nuevamente como un poco como en el sentido de geometría diferencial, ¿no? Nada más que con una particularidad aquí, que puede ser cubierta con un número finito de cartas afines, ¿no? No todo esquema es así, ¿verdad? A lo mejor se puede cubrir, pero los esquemas podrían ser cubiertos con una infinidad de abiertos afines que cumplen con esta propiedad. Pero entonces, para que sea una variedad algebraica, se le va a pedir que solamente un número finito, que se pueda cubrir con un número finito de abiertos afines XY, de tal manera que XY es una variedad afín, ¿no? Entonces, esta es la noción de variedad algebraica. Y entonces, aquí, si ustedes piensan un poco en las variedades algebraicas de la geometría algebraica clásica, pues básicamente los cerrados, ¿verdad? O sea, lo que se llama variedad algebraica, lo que era un cerrado de Zariski o el conjunto de ceros de una familia de polinomios, pues corresponden a estos. En otras palabras, los puntos K racionales de las variedades algebraicas, al menos las variedades algebraicas afines, los puntos K racionales de variedades algebraicas afines, pues corresponden exactamente a los cerrados
que se estudiaban en la geometría algebraica clásica. Aquí la noción de variedad algebraica, como la presentamos aquí, más bien corresponde, a los puntos K racionales de esto corresponde a las variedades algebraicas según Serre, digamos, a lo que Serre define como variedad algebraica en estos papers creo que es en el GAGA, ¿no? En el GAGA es donde define estas variedades algebraicas, que son una variedad algebraica para Serre es un pegado de variedades algebraicas, o sea, que localmente se ve como el conjunto de ceros de una familia de polinomios. O sea, existe una cubierta finita de abiertos, de tal manera que cada uno de esos abiertos es una variedad algebraica fina, es el conjunto de ceros de una familia de polinomios. Esa es la noción de variedad algebraica, digamos, de Serre, más general. Y entonces eso es lo que corresponde a la variedad algebraica. Digamos que en un curso clásico de geometría algebraica solamente se estudian las variedades algebraicas afines, que ahora las entendemos como los puntos K racionales de estos esquemas, ¿no? Que son las que se llaman variedades algebraicas. Ok, entonces, ahora definimos qué es lo que es una variedad proyectiva sobre K. Entonces, un esquema proyectivo sobre K. Entonces, aquí la noción de variedad proyectiva sobre K simplemente es un esquema proyectivo sobre K, pero eso tiene todo sentido justamente por esta cosa que voy a poner ahora en naranja. Pues me dice que toda variedad proyectiva es en realidad una variedad algebraica, ¿no? Entonces, una variedad proyectiva es en realidad siempre una variedad algebraica, y esto pasa porque el proyectivo ya de entrada está cubierto por un número finito de cartas afines, ¿verdad? El proyectivo es un número finito, es lo mismo de un número finito de cartas afines. Entonces, las condiciones para que sea una variedad algebraica, un subesquema proyectivo sobre K, pues se cumplen, ¿no? Está cubierto por un número finito y afines. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ya tenemos las definiciones. Nuevamente, esta definición de variedades algebraicas proyectivas coincide con la noción de cerrados, de variedades. De hecho, dije cerrados hace rato, ¿verdad? Pero de hecho son no nada más cerrados, es lo que en algunos lo llaman cuasi variedades, ¿no? ¿Sí? No nada más son cerrados, también los abiertos podrían ser variedades. Pero bueno, en particular todos los cerrados están ahí. Es un abierto, ¿no? Entonces, la noción como más general o de las más generales de variedades algebraicas. Como les decía, hay como una convención, yo creo que es más aceptada, que además de pedir estas condiciones, le piden que no tengan hipotentes y que sean irreducibles, ¿no? O sea, que los anillos no tengan hipotentes, lo que se llama que además sea reducido e irreducible, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, como siempre, pues que estamos definiendo nuevos objetos, pues nos gustaría ver que forman una categoría, y entonces, pues para decir que son una categoría, pues simplemente hay que decir quiénes son los morfismos, y luego, por supuesto, verificar que es una categoría, pero eso ya es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es un morfismo de variedades algebraicas sobre K? Pues simplemente es un morfismo de K esquemas, entonces ahí no hay mucho que decir, ¿no? Es exactamente lo mismo, es decir, las variedades algebraicas forman una subcategoría plena de la categoría de esquemas, ¿no? De K esquemas, ¿no? Las variedades algebraicas sobre K forman una subcategoría plena de la categoría de K esquemas. Entonces, ahora hay varias observaciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que una variedad algebraica, y lo pongo de naranja porque esas cosas las tienen que verificar. Como siempre, son cosas fáciles de verificar, pero tienen que estar seguros que sí las ven. Entonces, toda variedad algebraica es neperiana, ¿no? Y esa es una cosa importante. Y la razón simplemente es porque el anillo de polinomios, ¿verdad? El anillo de polinomios sobre un campo es neperiano. ¿Sí? Un anillo de polinomios en un número finito de variables es neperiano. Entonces, una variedad algebraica siempre es neperiana. Un subesquema abierto o cerrado de una variedad algebraica nuevamente es una variedad algebraica. Entonces, fíjense que es súper importante, ¿no? Los abiertos cerrados de una variedad algebraica vuelven a ser una variedad algebraica, y entonces aquí es nuevamente pertinente esa observación que les había dicho, ¿verdad? En la geometría algebraica clásica, nosotros las variedades algebraicas, o sea, las primeras variedades algebraicas que uno siempre estudia son como las cerradas, ¿no? O sea, el conjunto de ceros de polinomios, que son B de alguien. Pero los abiertos también son variedades algebraicas, ¿no? De hecho, con esta definición también es una variedad. Es lo que Mumford, por ejemplo, en el Red Book le llama cuasi variedades, o incluso Shafarevich, no sé qué me llaman cuasi variedades afines o cosas así. Pero no, digamos, en términos ya de esquemas, pues no hay empacho, ¿no? Simplemente le llamas subesquema abierto, subesquema cerrado, y estos vuelven a ser variedades algebraicas. Y entonces a estos los llamamos subvariedades, ¿no? Ya sean abiertas o cerradas. Otra observación, otra nota, es que si yo me tomo el anillo local en un punto,
y me tomo el espectro del anillo local de un punto, y esta cosa no es necesariamente, no es en general una variedad algebraica, inclusive si parto de una variedad algebraica, es decir, si X es una variedad algebraica, no necesariamente el espectro del anillo local tiene que ser una variedad algebraica, ¿o sí? A ver, si X es una variedad algebraica, entonces es el espectro de un campo. Y entonces ahí la localización, ¿verdad? Sí, la cosa es que la localización no tiene por qué ser finitamente generada, ¿no? Entonces, bueno, y dice aquí exactamente, dice, ¿en qué caso si es una variedad algebraica, si el espectro de OX es una variedad algebraica? Pues cuando X es un punto aislado, ¿no? Y eso quiere decir que el conjunto X es un abierto de X. Entonces, eso, por ejemplo, hay que checarlo. Finalmente, que si X es una variedad algebraica, entonces su conjunto de puntos cerrados es denso en X, ¿no? Si X es una variedad algebraica, entonces su conjunto de puntos cerrados es un subconjunto denso. Esto también hay que checarlo y es una cosa que va a resultar ser importante. Otras te las pongo de rojo para que lo chequen. Nuevamente, todas estas cosas no son tan difíciles de verificar. Pero, a ver cómo lo harían para demostrar que el conjunto de puntos cerrados es denso. Entonces hay que ver pues que la intersección de cualquier abierto con el conjunto de puntos cerrados es no vacío, ¿verdad? De cualquier abierto, por lo cual es equivalente a ver que cualquier abierto contiene un punto cerrado. Pero es fácil, ¿verdad? Es fácil porque, ¿sí? Pues porque los abiertos, por ejemplo, tienen un abierto afín, ¿no? Me tomo el abierto afín, y entonces todo abierto afín es el espectro de alguien, y entonces ese cuate, como estoy en una K-álgebra, como mi anillo que lo define es una K-álgebra de tipo finito, siempre esos anillos siempre tienen un ideal maximal, y entonces como eso siempre tiene un ideal maximal, pues corresponden a un punto cerrado. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Cosas como esas. Ahora hacemos la siguiente notación. Entonces, sea que es una variedad algebraica y sea x0, va a ser el conjunto de los puntos x en x de tal manera que x es cerrado, ¿no? Es el conjunto de puntos cerrados. Entonces, justamente este es el que estamos diciendo que este cuate es un conjunto denso en una variedad algebraica, ¿no? Entonces, el conjunto de puntos cerrados. Y la inclusión, ¿no? Tomo la inclusión del conjunto de puntos cerrados. Y entonces tenemos que la inclusión junto con esta gavilla, ¿no? O sea, hago el transporte de la gavilla, ¿no? La gavilla imagen inversa. Entonces es un espacio topológico anillado. Y entonces para la gente que está interesada en los teoremas Gaga, de hecho, cuando yo estoy tomando, por ejemplo, cada uno de los complejos, ¿verdad? Entonces este conjunto X0 es ni más ni menos, es nuevamente, cuando estoy en un campo algebraicamente cerrado, sobre un campo algebraicamente cerrado, esto coincide con los puntos K-barras racionales, que es nuevamente la analitificación, es esta cosa, X0 junto con esta gavilla que se le está dando, tiene una estructura de variedad, digamos, bueno, con esta, sí, bueno, tiene una estructura se le puede dotar una estructura de variedad analítica, ¿no? a este objeto. Y entonces este espacio topológico es lo que vendría siendo la analitificación de la variedad, ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy en el caso de los complejos, pero como por ejemplo Edgar está estudiando, y también mi otro estudiante, para variedades definidas sobre campos no arquimedianos o sobre campos locales, pues yo puedo hacer una construcción muy parecida, y esto es lo que es la analitificación básicamente de esos espacios, ¿no? La topología aquí se la puedo variar, digamos, y por lo tanto si yo varío la topología, entonces también hay que tener cuidado con la gavilla, pero digamos que en términos generales, como conjunto, ¿verdad? Estos puntos cerrados son lo que va a ser la analitificación. Insisto, en los complejos, si me tomo una variedad algebraica compleja, entonces X0 corresponde como al conjunto al que yo voy a anotar de variedad analítica y la variedad analítica compleja que estamos estudiando, el conjunto de puntos cerrados. Y esto pasa en general cuando estoy en campos algebraicamente cerrados, lo voy a poder hacer. ¿Okay? Porque en los campos algebraicamente cerrados, el conjunto de puntos cerrados coincide con el conjunto de puntos K racionales, ¿verdad? Y ya habíamos visto aquí en la clase anterior, ¿verdad? Que esto no siempre pasa si el campo no es algebraicamente cerrado, ¿verdad? Los puntos K racionales no son exactamente todos los puntos cerrados, pero si estoy en un campo algebraicamente cerrado, sí es. Ok. Ahora vamos a la siguiente definición, esquemas reducidos y enteros. Entonces,
Eso es lo que les decía, ¿no? Para cuando yo trabajo variedades afines, entonces yo le pido que de variedades algebraicas, se le pide una de las cosas que se le pide que sea reducido y bueno, y lo de entero van a ver que es equivalente a la otra propiedad también. Entonces, recordemos que un anillo es reducido si no tiene nilpotentes y eso quiere decir que su nil radical, que es el radical del cero, es simplemente el cero, ¿no? Un anillo es reducido si no tiene nilpotentes. Entonces, los anillos reducidos, de hecho, forman una clase importante de anillos por ciertos criterios o sea, porque de alguna manera nos dan como una elección canónica, ¿verdad? Una elección canónica, que es lo que les decía cuando estudiamos subesquemas cerrados. Si yo tengo un subesquema cerrado, un subconjunto cerrado de un esquema, a ese subconjunto cerrado lo puedo dotar de muchas estructuras de esquema, pero solamente hay una que es reducida, ¿de acuerdo? Es decir, de acuerdo a la definición que vamos a dar ahorita, que no tiene nilpotentes. Entonces vamos a ver al grano qué quiere decir. Entonces sea X un esquema y sea un punto X en X. Entonces vamos a decir que mi esquema X es reducido en mi punto X si su anillo local es reducido. Es decir, si su anillo local no tiene nilpotentes, ¿no? En ese punto. Entonces un esquema es reducido en un punto si el anillo local en ese punto no tiene nilpotentes. Y entonces, como decimos que X es reducido, pues sí es reducido en cada uno de esos puntos, ¿no? Sí, para cada punto. Entonces, bueno, esta definición es una definición muy local, pero por supuesto hay formas más fáciles de verificar, como vamos a ver a continuación en la siguiente proposición. Entonces vamos a tomarnos X un esquema, y lo que se cumple es lo siguiente. Que X es reducido, si solamente si las secciones en U es reducido para todo abierto, ¿no? Entonces, esta, por supuesto que es una condición, digamos, más fácil de verificar, o de hecho, no sé si ya más fácil de verificar, pero es una gran aportación. O sea, porque si yo tengo un esquema reducido, por la definición que dimos, pues me tendría que ir a los tallos y ver si los tallos son reducidos, pero si yo ya sé que mi esquema es reducido, en principio no me dice nada sobre los anillos, ¿verdad? Para cada uno de los abiertos. Pues aquí me está diciendo, no, sí, es reducido sí, solamente sí, o X de U es reducido para todo abierto U, ¿no? Entonces, de hecho, esa es la distinción probablemente más clara, ¿no? Más, yo diría que posiblemente sería la definición más natural, ¿no? De definir que sea reducido. Pues definen que cada uno de los abiertos sean reducidos. Entonces, ahora sí X lo expreso como una unión de variedades afines. Y entonces, si cada una de las secciones en cada uno de unos abiertos afines es reducido para todo I, entonces X es reducido. Entonces, para checar que un esquema es reducido, me basta tener una cubierta por afines. Y si yo encuentro una cubierta por afines de tal manera que cada una de las secciones globales de esos abiertos afines, que ya sabemos que son el anillo que define el esquema afín, es reducido, entonces mi esquema automáticamente es reducido. Entonces, este es un criterio, ahora sí, más fácil para verificar en un abierto reducido. O sea, no me tengo que ir a todos los abiertos, sino basta que tenga una cubierta afín. ¿Ok? La parte 3, y lo pongo en rojo porque es importante, existe un único esquema reducido X, que le vamos a llamar XREF, y una inmersión cerrada, que va de XREF a X. Entonces, digamos que XREF se puede entender como un subesquema cerrado de X, de tal manera con que XREF, o sea, que tienen exactamente el mismo espacio topológico. Con estas barritas quiero decir que el espacio topológico, digamos, donde está soportado el esquema, o el espacio topológico que define mi esquema, es exactamente el mismo, pero con la propiedad de que el esquema XREF es reducible, ¿verdad? No lo dice aquí. Sí, un esquema reducible. Entonces, esta es la unicidad, ¿no? Es como una propiedad universal. Y la propiedad universal es justamente que más aún, si X es casi compacto, entonces el núcleo de este morfismo, de las gavillas respectivas, ¿no? De las gavillas, recuerden que tenemos un morfismo, es el nil radical, ¿no? Entonces eso quiere decir que la gavilla asociada a este cuate, recuerden que este morfismo es suprayectivo porque es un esquema cerrado, es una inmersión cerrada, entonces este morfismo es suprayectivo, y entonces me está diciendo que el núcleo de este morfismo pues, es el nil radical de OXX, y eso quiere decir entonces que las secciones globales de OXRED pues ni más ni menos este anillo módulo el nil radical, ¿no? O sea, le estoy matando justamente los elementos nilpotentes. Es lo que me está diciendo esta propiedad, como era de imaginarnos. Y 4, que si Y es un esquema reducido, entonces cualquier morfismo, esta es la propiedad universal realmente, perdón, les había dicho que era la que decía, pero la propiedad universal realmente es esa. Si Y es un esquema reducido y entonces cualquier morfismo de Y a X se factoriza
a través de este esquema red que acabo de construir. Se la factoriza por X red. ¿No? De esta forma. Y si se fijan, esto es ni más ni menos, digamos, la propiedad universal es la propiedad universal equivalente para los anillos. Si yo tengo un anillo, entonces tengo la reducción de ese anillo, o el A red de ese anillo, que sería dividir al anillo por su unil radical. ¿Y cuál sería la propiedad universal que tiene ese anillo de dividir A por su unil radical? Pues que si tengo cualquier otro anillo sin nilpotentes y tengo un morfismo, entonces se factoriza a través del cociente por el radical, nada más que las flechas en el sentido contrario, ¿verdad? Y las flechas van en el sentido contrario justamente pues porque la categoría de anillos es dual, digamos, o es antiequivalente a la categoría de esquemas afines, digamos, pero digamos, aquí le estamos dando la propiedad 4, en general no necesariamente para esquemas afines, pero en particular para esquemas afines sí tendría que ser, y entonces tengo la antiequivalencia, ¿verdad? Las flechas se me van a voltear para el caso de, digamos, sería la propiedad universal de dividir a un anillo por su unil radical. Ok, entonces se cumple esa propiedad, y luego tengo la parte 5, que si sea Z un subconjunto cerrado de X, entonces existe una única estructura de subesquema cerrado reducido para Z. Z es un subconjunto cerrado, Z de entrada no es un subesquema, o sea, porque cuando es subesquema quiere decir que ya tiene una estructura de esquema y entonces ya tiene una gravilla. Pero si me tomo un subconjunto cerrado de X, entonces existe un único subesquema cerrado reducido para Z, es decir, una única estructura, ¿no?, de cerrado reducido para Z. Y bueno, eso es claramente por lo que ya hemos hecho, es decir, una conjugación de lo demás. Si tengo un subconjunto cerrado, yo lo puedo dotar de una estructura de esquema, siempre lo puedo dotar de una estructura de esquema, pero esa estructura de esquema no es única, ¿no? Tengo una inversión cerrada y por la proposición, por la parte 3 y por la parte 4, entonces los puedo dotar ahora de una estructura reducida y que haga que las cosas se factoricen, y en particular se va a poder ver con un subesquema cerrado reducido. Bueno, estas cosas hay que demostrarlas. Yo creo que las voy a demostrar la próxima clase o no, porque quiero alcanzar a ver algunas cositas, pero bueno, más o menos les platiqué como por dónde iba la demostración. Bueno, yo creo que, bueno, lo voy a meditar. O sea, la verdad es que no las quería demostrar, porque me interesa avanzar un poquito, ¿no? En particular me gustaría llegar a ver las cosas de dimensión en este curso, ¿no? Terminar de ver algo de dimensión. Y ya me faltan pocas clases. Pero, bueno, se los platiqué y les platiqué cómo iba la idea. Y entonces espero que sea suficiente. Pero bueno, si no es suficiente, lo podemos hacer con todo gusto, ¿no? No hay problema. Ok, entonces ahora me gustaría que ahora sí expusieran ustedes las cosas que les habían tocado, que quedamos que exponían hoy. Entonces, ¿quién dice yo? Creo que, ¿quién iba a exponer? Rocío, ¿verdad? Y luego los demás les había tocado algún otro ejercicio, ¿no? Bueno, ahora empezamos con Rocío, ¿te parece? Sí, está bien. Ah, ok. Entonces detengo mi presentación y entonces le damos la voz a Rocío, ¿ok? ¿Ya notan lo que tengo, el problema como tal? Ya lo vemos, sí. Ah, ok. Bueno, a mí lo que me tocaba demostrar era que si me tomaba un ideal homogéneo, tenía que probar que la imagen de esta intersección bajo teta, que teta era el morfismo que habíamos creado del espacio. Ay, perdón, aquí no era B, aquí era T. Creo que aquí sí lo escribí bien. Era justamente esto. Era el morfismo teta iba de este espacio al espacio B, al cociente del anillo B con F, pero tomábamos solo los de grado 0, ¿no? Que era este. Entonces, esto es lo que tenemos que probar. Lo que hay que observar es de que esta intersección, pues, consta de los elementos de ideales primos homogéneos que contienen ahí, pero no contengan a F, ¿no? Esa es una pequeña observación. Entonces, pues, voy a hacerlo por contención. Me voy a tomar... Nada más para dar una aclaración. Son los ideales primos homogéneos que además tampoco contienen al ideal al B. Ay, perdón. Sí, de hecho, puso los cierto. Sí. Que estén en el proch de B y que también sean eso, ¿no? Ideales primos homogéneos que no contengan al B más, ¿no? Sí.
Entonces, pues pues lo voy a hacer con tensión, me tomo un punto en la intersección. Por definición, yo sé que entonces este ideal tiene que contener al ideal I, y por lo tanto el ideal en el cociente, en la localización, pues va a tener también contenido a la imagen del ideal I en el cociente, la localización, perdón. Entonces, pues por definición, yo sé que la imagen de teta de P, pues es justamente este ideal intersectado con este anillo, ¿no? Y pues este es justamente lo que nosotros estábamos definiendo como B de F, B sub F, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que la imagen de P bajo teta contiene aquí creo que me voy a equivocar, al ideal I sub F, ese es I sub F. Entonces, lo que me está diciendo, pues vuelve a ser nuevamente un ideal primo que contiene al ideal I sub F. Entonces, pues, teta de P está contenido en su cerradura, ¿no? En B de esto. Y por lo tanto, por definición, pues estamos encontrando que la imagen bajo teta de esta intersección, pues está contenido en este conjunto. Ahora, para la otra contención, pues me tomo un punto aquí. Yo sé que por definición, este ideal primo contiene a este ideal, ¿no? Que es justamente I sub F. Yo sé además que voy a calcular quién es o sea, nosotros vimos que el morfismo teta era suprayectivo y más aún dimos explícitamente quién era el elemento que cuando le aplicábamos teta nos daba justamente el ideal que queríamos, ¿no? Entonces, este ideal, yo lo noté como pi a la -1, pero realmente lo que me está diciendo es que este ideal que me construyo cuando le aplico teta, pues me da justamente I sub F. Y entonces lo calculamos y era justamente la preimagen del morfismo phi, donde phi era el que te mandaba a la localización, era el morfismo que te mandaba de B a la localización en F. Y volvía a ser un ideal primo homogéneo y se puede ver que este ideal primo homogéneo en B contiene a I, ¿no? Y por lo tanto, pues por contenciones tenemos que I está contenido en la preimagen de I sub F y este a su vez está contenido en la preimagen de Q. Y pues sabemos lo mismo que la preimagen de Q va a ser un ideal primo homogéneo en B. Y por lo tanto, pues lo que estamos diciendo es de que la preimagen de Q está contenido en esa intersección. Entonces, por lo tanto, pues ya aplicándole teta a los elementos, pues tenemos que Q, que es justamente la aplicación de teta a este elemento, pues vive en la imagen de esta intersección. Pero Q era un elemento de justamente aquí, ¿no? Y entonces pues ya tenemos esa contención y por propiedades de contención ya tenemos la igualdad de los conjuntos. Pues eso era todo, creo. Sí, a ver, creo que sí. ¿Alguien tiene alguna duda, observación? Tal vez algo por los errores de ahí que se me fueron. Creo que aquí nada más hubiera estado bien que nos recordaras un poquito la construcción del teta. Sí lo dijiste, pero como teta era el de B al BF, ¿verdad? Los homogéneos, ¿no? Sí, ajá. Teta era el morfismo que nos mandaba de este espacio a la localización sí, justamente. ¿No tienes por ahí escrita la proposición completa, lo que estábamos viendo? Ay, creo que no. Tendría que buscar el libro. ¿Quieren que busque el libro? Lo busco ahorita. No, bueno, creo que no. Bueno, yo sí me acuerdo, pero no sé si los demás se acuerdan cómo están las cosas, ¿no? Ese es el detalle. Más bien ahí dependerá de lo que piensen los demás. ¿Quieren ver lo que dice la proposición nada más para seguir la demostración? Y porque puede ser que se hayan perdido un poquito por el cambio de ideas de repente, ¿no? ¿No? O todo bien, todo el mundo. A lo mejor la tienen por ahí a la mano, ¿no? Recuerden que estábamos demostrando una proposición y había varios puntos. Exacto. Entonces, bueno, que tenía que ver con el prog, ¿no? Exacto. Y les diría que era muy parecido realmente a lo que sucede con las partes afines, ¿no? Entonces, que lo hicieras. Bueno, la demostración está en el libro. La única cosa del libro es que de repente pues, hay que entender lo que hace el libro, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿no? Entender lo que hace el libro si es que lo quieren hacer o hacerlo o tratarlo de hacerlo ustedes. Les decía yo que normalmente la estrategia que yo recomiendo es que lo traten de hacer ustedes, sobre todo cuando ya son estudiantes de posgrado, es que lo traten de ustedes hacer y bueno, ya si no les sale, pues entonces leen lo que hace el libro y entonces ya lo traten de hacer. ¿Hizo su parte? Seguía yo con el inciso siguiente al que hizo Rocío. Órale, pues. Ya lo vamos. Pues tampoco puse toda la proposición o el teorema, creo que era. Entonces, no sé si sea claro el ítem que voy a mostrar. A ver, pues,
Yo sí me acuerdo, pero no sé si los demás se acuerden. Solo, Sí. necesitamos, solo necesitamos una cosa que dijo Rocío en lo último, que era este pedacito de acá. Entonces, el ítem dice si tenemos un I que es generado por elementos homogéneos, entonces para cualquier elemento en B1, el IDF es generado por esos elementos. ¿Bien? Ahí es homogéneo del mismo grado. Y ahí la importancia de que F sea de grado 1, ¿no? Sí, esto es solo es para F perteneciente a B1. Pues acá simplemente, pues lo que yo hice fue desglosar la definición. Entonces el IDF es, por lo que Rocío señaló anteriormente, es el ideal de B localizado en F intersección B localizado en el homogéneo de F. ¿Pero qué es cada uno de esos? Entonces B localizado No, Leonardo, el BF no es B localizado en el homogéneo de F, ¿no? bueno, es B. Son los homogéneos de grado 0 en la localización. Sí, sí, son los homogéneos de grado 0. Acá lo pongo, sí. Son los homogéneos de grado 0 en la localización. Acá, donde el grado de G es igual a N, sería el grado de G igual a N por el grado de F, pero el grado de F es igual a 1. O sea, acá sería el grado de G es igual a N. ¿Bien? Sí, son elementos de grado 0. Sí, perfecto, sí. ¿Sí? El IDB de F, pues los elementos son de esta forma, realmente son sumatorias, ¿no? Son sumas de estos elementos. ¿Sí? Entonces, pues la intersección que va a hacer, pues la intersección es un elemento de estos que sea de grado 0, o sea, tal que el numerador y el denominador tengan el mismo grado. ¿Listo? Y de acá, pues podemos escribir este elemento de esta forma. Y acá vemos que es generado por cada uno de los h sub i, f grado de h sub i. Sí, Sí, yo creo que solo era como describir un poquito cada elemento de la definición de I y de F. IDF, ¿no? Sí, justamente entender qué es lo que es. Y ya, no, creo que sí, ¿no? Sí, Entonces, que es cada pedacito y ya. No sé. exacto. Y recordar que este BDF son los elementos de grado 0. Exacto. Sí, pues creo que está bien. ¿Alguna duda o comentario? Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias. Si pueden hacer la tarea, háganlo. Holding on, I wanna reach out my hand. I said, darling, all I ever wanted was for you to understand.